Pues un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en Escucha Radical. Agradezco pues la disposición para estar con nosotros. Nos acompaña Restrepo, artista de origen colombiano que radica en Dinamarca y que pues desde hace tiempo teníamos como esta intención de cuadrar, ¿no? Entonces, pues David, te agradezco tu presencia, artista de performance, y preséntate como tú gustes, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, mi nombre es David Sebastián López Restrepo. Soy un artista colombiano radicado en Dinamarca hace 6 años aproximadamente, casi 7 años. Y me dedico a la performance hace más o menos unos 15 años, desde que, más o menos, un poco más, desde que terminé la universidad en Colombia. Luego hice mi maestría en lenguajes artísticos combinados en la Universidad de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Y después estuve viajando un tiempo por Sudamérica haciendo performance y luego me mudé a Dinamarca, donde pues he continuado con mi práctica como artista de performance, pero también como organizador de eventos de performance. Yo consigo invitar a gente que está incursionando en el tema de la performance y los invito aquí a Copenhague a que compartan su trabajo. Me dedico a eso y mi práctica está más o menos basada en mi identidad como un personaje migrante. Baso más o menos mi estética, es básicamente en mi experiencia como un migrante, como una persona que está en constante cambio, migrante no solamente en el territorio, sino también en mi identidad interna, migrante de ideas, migrante de pensamiento. Y básicamente a eso me dedico. Ese es como el resumen de mi práctica como artista. Gracias, David, gracias. Em, si te parece, con esta, digamos, ¿qué te conecta del performance, ¿no? Es decir, a veces hablamos como de estos procesos, pues, de descubrimiento, ¿no? Como, ¿no? De qué es eso, ¿no? Eso conecta conmigo, eso, ese dispositivo o ese soporte, en este caso el performance, es ese que me resuena y que me hace que yo vaya hacia él. En tu caso, David, ¿qué te resonó del performance y por qué decidiste que fuera tu soporte? Bueno, básicamente yo comencé teniendo problemas bastante serios con los objetos. Yo estudié Bellas Artes, artes plásticas, y fui entrenado pues como pintor, como escultor, grabador, y en un momento, más o menos a finales de mi carrera, me comencé a pelear mucho con el objeto, con el mercado del arte, y encontré en la performance eh, el material perfecto, en mi cuerpo específicamente, cómo utilizar mi cuerpo para poder dejar de lado el objeto como elemento principal de la obra de arte. De hecho, últimamente he estado revisando unos textos antiguos y también textos nuevos. Me encontré con un texto muy interesante de Byung-Chul Han que se llama Shansai, que habla acerca de la copia, pero como la copia barata, lo que nosotros en nuestras sociedades occidentales consideramos como la copia barata, como cuando, no sé, vas a comprar un electrodoméstico que se supone que es Panasonic, pero lo miras de cerca y es Panasonic. Y básicamente ese problema con la originalidad, con lo original, fue algo que me comenzó a chocar muchísimo cuando yo estaba en la universidad. Y básicamente ese tema del gran maestro que deja su obra que va a perdurar en el tiempo y que es única y que es únicamente tuya, me comenzó a hacer muchísimo ruido como práctica del arte. Entonces encontré en la performance una manera de básicamente no perpetuarme en el tiempo, en la manera más renacentista, ¿no? De ser el gran artista que deja su firma y que su objeto es único. Y básicamente eso me resuena a mí del arte de performance, como una especie de rebelión en contra de la objetualidad, primero que todo, y del mercado del arte. También una especie como de democratización. A mí no me gusta el arte que está muy encriptado en teorías y súper complicado, y la gente no lo entiende,
Por eso mi acercamiento a la performance es un acercamiento desde la vida diaria, desde el cotidiano. Entonces yo hago cosas cotidianas y básicamente las considero como prácticas artísticas, sin decir que es exclusivamente arte lo que yo hago. Yo lo considero como, como de una manera más abierta, como yo quizá comparto experiencias estéticas con las personas que me acompañan o personas que me quieren ver. Comparto estas experiencias estéticas que son muy cercanas a la cotidianidad de cada uno. En lo personal, mi cotidianidad es ser un artista migrante, un artista en constante emergencia, como de emerger, pero también como la emergencia en términos latinoamericanos, tenemos que vivir del arte, cómo hacemos para vivir del arte, y para vivir del arte básicamente tenemos que abrazar nuestra propia emergencia y comenzar a crear desde ahí. Pero básicamente considero que lo que yo hago no es único, y eso es lo que a mí me encanta de la performance art, que yo puedo decir que cualquier persona lo puede hacer, que yo no soy especial. De hecho, también hago collage, que es, también es objetual, ¿no? Obviamente, pero también es algo que es la barrera entre el artista del collage y una persona que recorta papeles y los pega es muy difusa. Es algo que es muy sencillo de hacer y considero que también la performance cualquiera lo podría hacer. Claro, y en esta democratización, ¿no? Como dices, me resuena esto, porque creo que es una fortaleza, una fuerza, un poder que tiene la performance, es decir, que se ve accesible lo suficientemente como para no, como para poderme abandonar a esa práctica, ¿no? Pero al mismo tiempo, también en esta apertura que el performance tiene y en esos procesos encriptados, ¿no? También puede suceder el efecto contrario, y te lo pregunto porque me gustaría saber cómo lo vives en Dinamarca, ¿no? Es decir, ya está el proceso, me refiero a que los mismos jóvenes, hombres y mujeres, de repente ven el performance como algo muy, no sé si la palabra es difícil, pero sí lejano en la posición de que les pone muy vulnerables, ¿no? Entonces, siempre quieren a veces como mediar a través de estas cuestiones objetuales que mencionan y no poner el cuerpo, ¿no? ¿Cómo ves eso con respecto a la forma europea, ¿no? De poner el cuerpo y a esta emergencia latinoamericana que también es otra forma de poner el cuerpo, ¿no? Total, yo veo una diferencia grandísima en nuestras maneras de hacer arte y de acercarnos al arte tanto objetual como corporal. Yo considero bueno, haciendo parte del privilegio, porque en Europa hay un privilegio indiscutible, y ese privilegio se traduce directamente en tiempo. El tiempo es muy importante para crear, y de hecho el Renacimiento nace aquí. Los tipos comienzan a tener un montón de dinero y de fondos que llegan del oro latinoamericano, que les permiten generar un montón de cosas, y una de esas cosas, que es la más importante, es el razonamiento. Y ese razonamiento, ¿por qué viene? Es porque ellos tienen el tiempo, tienen los recursos para poderse sentar y decir, ok, vamos a pensar en una cuestión que ellos llaman el arte por el arte, que nosotros la estudiamos en la universidad, porque nuestra educación es completamente eurocentrista, ¿cierto? Y comenzamos a pensar el arte por el arte, pero resulta que el arte por el arte en Latinoamericana tiene otras condiciones, y es que nosotros estamos en constante emergencia. Entonces, eso a mí me genera como este tipo de análisis, y es que el arte europeo, para mí, desde mi perspectiva, es muy racional y está todo el tiempo autorreferenciándose como arte. Entonces, si vamos a explorar el cuerpo, vamos a explorar cada recoveco del cuerpo, cada parte del cuerpo, y en esa medida se vuelve como muy acción, pero muy referente al tema de moverse, al tema de usar el cuerpo. Mientras que nosotros, estoy generalizando, pero es mi perspectiva, es totalmente subjetiva. eh, eh, Nosotros somos más emocionales, porque nosotros estamos en constante emergencia, entonces nosotros no contamos con el tiempo necesario para racionalizar absolutamente todas las cuestiones del cuerpo que nosotros ponemos a la hora de hacer performance. Entonces nuestras temáticas
están muy relacionadas con los conflictos armados, con los conflictos económicos, con el imperialismo, con la decolonización, que son cosas que nos afectan el día a día. Mientras que aquí están, no sé, ¿por qué usamos color amarillo? ¿O por qué usamos sangre? ¿O por qué nos movemos de cierta forma? ¿Y qué pasa si yo me golpeo el cuerpo acá? Y en esa medida, muchas obras se vuelven como muy cargadas de esa racionalidad de por qué usamos el cuerpo como usamos el cuerpo, mientras que nosotros somos súper políticos y estamos todo el tiempo con una fuerza que viene precisamente de nuestra emergencia. Por eso digo que emergencia, yo me acerco a la emergencia, claro, de estar en constante peligro, ¿sí? Pero también de emerger. Somos como un volcán, ¿cierto? Estamos todo el tiempo emergiendo. Y eso es lo que hace, lo que yo digo es subjetivo, lo que hace que nuestro arte sea más emocional, más visceral. Considero que esa es la gran diferencia, pero viene también del privilegio. Y yo siento que en mi práctica también ese privilegio ha marcado mella y ha hecho que yo también comience a preguntarme cosas del arte por el arte, de por qué me muevo como me muevo, cosas mucho más objetuales, directamente más con la racionalidad de las cosas que hago. Cosa que quizá en Latinoamérica yo no tenía tanto tiempo para reflexionar. Sin embargo, sinceramente, para ser artista también hay que tener en cuenta que ser artista es un privilegio en sí. Poderse sentar y crear arte ya es un privilegio en sí. Sin embargo, nuestro privilegio de hacer arte en Latinoamérica es completamente distinto al privilegio de hacer arte en Europa. Totalmente, ¿no? Y me resuena mucho como estos tópicos, ¿no? Estos puntos que nos vibran, ¿no? Que nos llevan hacia esta emocionalidad que mencionas y también como, en esta postura o posicionamiento ante la acción, ¿no? Que sí se ven estas diferencias marcadas con el ámbito europeo. Y para mí se me hace interesante porque de repente acá, por lo menos en México, a veces hay como, sí hay una idea vuelta, ¿no? Más ahora por estos medios, pero también existe como una escuela europea, vamos, ¿no? Es decir, que de alguna manera, de manera colonial también, ¿no? Como bien lo mencionaste, ¿no? Se instaura y pues de alguna manera aprendemos y replicamos, ¿no? Y hay un parteaguas, ¿no? En algún momento en el cual nos vamos separando. Y ahí te quisiera preguntar, David, tú, ¿cómo vivenciaste este posicionamiento una vez y que pasa por tu proceso de migración, ¿no? Que también obedece a temas muy específicos, ¿no? Por lo que estaba investigando y si nos gustas compartir, y que eso también te lleva yo pienso, ¿no? Como a tener una visión más certera, pues, ¿no? De cómo se va instaurando el performance europeo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con nosotros, pero tú cómo lo observas, ¿no? En este tránsito de Colombia y ahora radicado ya con algunos buenos años allí. Bueno, mi primera experiencia migratoria ocurre, pues apenas termino la universidad y no fue Europa, me fui a vivir a Argentina y las condiciones de creación de arte son completamente distintas, eh, incluso siendo del mismo continente. Nuestras condiciones políticas, socioeconómicas son completamente distintas. Entonces ahí me veo enfrentado a una realidad y a una materialidad completamente distinta. Y desde ahí entonces comienzo a pensar la performance de una manera completamente distinta, ¿cierto? Cuando yo estaba en Colombia, mi práctica como artista de performance era como más comunitaria, comunitaria en el sentido que yo no me posicionaba como el artista que está gestionando un dispositivo accional para generar una especie de show, el performance en términos de show, ¿cierto? Como el performance en términos quizá europeos. Entonces, bueno, hacía cosas muy colectivas y con amigos de la universidad hacíamos festivales de trueque, donde comenzábamos con cosas muy costosas y al final del día terminábamos con, no sé, intercambiando snacks o cosas así, pero comenzábamos con cosas grandes, con pinturas que producíamos nosotros en nuestros talleres de pintura, las intercambiábamos, no sé, una bufanda, sin tener en cuenta
el valor económico de las cosas. Pero una vez estoy en Argentina, me enfrento con otra realidad, con un país completamente europeizado, porque básicamente Argentina es un país que se considera el más europeo de América, ¿cierto? Y tienen una visión también muy distinta de lo que es Latinoamérica. De hecho, la visión de Argentina como parte de Europa directamente termina con la Guerra de las Malvinas. En la Guerra de las Malvinas, los argentinos se dan cuenta que están solos y que no tuvieron la ayuda de Europa y la ayuda internacional, porque ellos nunca se consideraron parte de América Latina hasta ese momento, cuando Europa los abandonó en la guerra contra Inglaterra y cuando Chile dejó que algunos aviones salieran de sus bases en el sur de Chile. Los tipos se dan cuenta, es que estamos solos, o sea, somos parte de Latinoamérica, así no lo querramos ser. Sin embargo, existen ese tipo de conexiones todavía con Europa que hacen que el arte argentino tenga unas características muy similares al arte del sur de Europa, de Italia, de España, del sur de Alemania. Entonces ahí comencé a tener unos conflictos conmigo mismo y con el tema de las migraciones y cómo yo me acercaba a la migración y comencé a hacer temas igualmente colectivos, pero en los que yo funcionaba como un dispositivo que comenzaba una acción colectiva. Entonces preparaba sopas, me encontré con, con trabajos como la construcción del horno popular para hacer pan de Greco. Y me encontré con esa parte que les gusta que uno active esa colectividad, entonces hice sopas comunales, sopas colombianas directamente, donde yo buscaba los ingredientes más parecidos en Argentina para hacer sopas colombianas y los invitaba a prepararlas en sus casas, hice exhibiciones con eso, hice panes también con formas de armas que fueron utilizadas en el conflicto colombiano, más o menos para confrontar las historias de violencia que nosotros tuvimos o que tenemos en Colombia con las historias de violencia que tuvieron en Argentina con la dictadura. Y entonces comencé a encontrar esa manera de acercarnos a la realidad, ¿cierto? Pero esa fue mi primera experiencia como migrante, enfrentando un público distinto, enfrentando quizá unas dinámicas distintas con la audiencia. Cuando llego a Europa, tengo como un primer encuentro que fue bastante temprano, que fue más o menos unos 2 meses o 3 meses después de llegar a Dinamarca. Fui invitado a una serie, como a un festival de performance que se llamaba CoLab Editions, que era una residencia en Copenhague con artistas habían artistas de Congo, de Nigeria, habían artistas de Irak, Irán, bueno, de muchos lugares. Y cada artista internacional tenía un par europeo, danés. Entonces, mi partner, mi compañero danés, que se supone que era el que me iba a guiar a través de la cultura danesa, era un periodista llamado Torben Sangil, y el tipo hacía unos años investigando un caso de corrupción o como una especie de escándalo con una empresa de energía, de carbón, eh, que se llama Dong Energy y que fue vendida al grupo de Goldman Sachs. Y nosotros, y fue una venta así como medio turbulenta, como que habían unos temas así muy raros por debajo. Y yo estaba como también investigando sobre una venta de una empresa colombiana también de carbón y que tenía unos temas así, una empresa de producción de energía directamente que se llamaba Isagen. Y básicamente la venta de Isagen era también como medio turbia, pero casi todos los negocios estatales son bien turbios en Latinoamérica. Entonces encontramos muchas coincidencias en cuanto a esos dos temas de corrupción, que en Dinamarca para encontrar casos de corrupción es dificilísimo. Es una sociedad bastante transparente en esos términos. Pero encontramos muchas similitudes
Y luego encontramos que habían otros temas que nos conectaban, por ejemplo, la papa. La papa es de Latinoamérica, o sea, es de la zona del área entre Perú y Chile, todavía no se sabe porque los antropólogos no han llegado a una conclusión de dónde es la papa específicamente. Según mis investigaciones, puede venir de la selva y los indígenas comenzaron a- a adaptarla a diferentes lugares. Pero resulta que en Perú hay la misma cantidad de especies de papa que en un espacio súper pequeño en Chile, que es la isla de Chiloé. Entonces, podría ser que la papa viene de Chiloé, podría ser que la papa viene de Perú, no sé qué, pero es un producto latinoamericano que se ha insertado, se insertó, es como nuestra colonización al revés, se ha insertado en la cultura europea tanto que hace parte de casi todas las comidas tradicionales de Europa. De hecho, salvó a Hungría del hambre. Eh, bueno, el tema es que encontramos que habían cosas parecidas entre nosotros, entre ellas la papa, y nosotros tenemos un dicho que en Colombia, no sé si en México también, pero cuando hay un tema difícil de hablar, decimos que es una papa caliente. Y ellos acá en Dinamarca también tienen tienen ese dicho, que hablar de temas difíciles es como es como tener una papa caliente en las manos. Lo que hicimos nosotros fue reunir como hechos, como facts de los negocios de Goldman Sachs para comprar Dong Energy y de los negocios, en este momento no recuerdo cuál fue la empresa que compró Isagen. Y reunimos todos esos datos y teníamos una olla con papas que eran así de grandes, hirviendo. Y comenzamos a pasarnos la papa caliente. Entonces, cuando nosotros teníamos la papa en la mano, hirviendo, terminamos con ampollas en las manos y las manos completamente quemadas. Solamente teniendo la papa en la mano, podíamos hablar. Entonces, yo agarraba la papa, me estaba quemando y estaba hablando del tema de Isagen, luego se la pasaba a él y él estaba hablando de Dong. Y esa fue como mi primera experiencia de performance, que para la audiencia, primero que todo, fue chocante porque tú no confrontas a una audiencia danesa con temas de corrupción así como tan de frente, porque es una sociedad bastante correcta y que vos como extranjero vengas a decirles o a mostrarles temas de corrupción es algo bastante chocante. Entonces esa fue como mi primera experiencia, más o menos. La segunda, hice empanadas colombianas y quería repartirlas como una especie de ritual, pero yo quería que la audiencia viniera a mí y yo les ofrecía como una especie de ritual de ofrenda de comida, pero resulta que la audiencia no venía a mí. Y yo estuve como 15 minutos parado en la mitad de la galería esperando a que alguien viniera a interactuar conmigo y nadie venía. Entonces es sí, fue rarísimo. Así que tuve que acercarme al público y en lugar de ser como la especie de predicador o el pastor que espera a dar la hostia, una cosa así, que la gente es la que se acerca a uno, eh, tuve que ir de lugar en lugar repartiendo y hablando con la gente y me di cuenta que la manera de interactuar aquí con el público tiene que ser un poquitín más propositiva porque, porque no se activan tan fácilmente como una audiencia latinoamericana. Y pienso que es por una especie de sacralidad del espacio expositivo, me parece a mí. Eh, y bueno, en mi experiencia fue eso lo más chocante. Eh, Claro, te escucho, te escucho. Sí, no, más adelante desarrollé mi material, mi obra, como pensando en eso, pensando en que yo tengo que generar ese dispositivo, pero tengo que generar un dispositivo que invite a la gente directamente y no que espere a la acción de la gente. Claro, sí, y me resuena mucho esto que es porque con base a lo que tienes en tu web, ¿no? Más las piezas que me estás comentando, te gusta, como dicen, ¿no? Esta cuestión relacional, ¿no? Esta cuestión de activación, toma y daca, ¿no? Que, como bien lo mencionas, pues varía mucho, ¿no? Porque realmente
en América, ¿no? O sea, sí, de que alzas algo y hay tres gentes que te están preguntando o que están haciendo, ¿no? Y acá, como bien decías, pues es una cuestión de, ok, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres que haga? Y en eso me resuena mucho para ti, David. ¿Cómo ves me infiere espectador pasivo, ¿no? O por lo menos, ¿cómo te gusta ver esta cuestión relacional con quienes acompañan la pieza? ¿Te gusta llevarlos como parte de una experiencia, ¿no? Que formen parte y de ahí saquen sus propias resoluciones. Me gustaría ver entonces de esta cuestión como de la pandemia, ¿no? Cuando a veces estamos acostumbrados, ¿no? A trabajar más, bueno, me incluyo con esta pues necesidad de ir hacia el público, hacia el espectador y hacer, proponer, ¿no? Resolver de manera conjunta. Esas dos me gustaría, de favor. Y bueno, pues es un tema, es que es muy complicado tratar de decir lo que va a pasar con el público, porque en realidad no lo sabemos y eso es muy interesante en la performance. Primero que todo, no sabes cómo la gente reacciona en un espacio público. En un espacio público la gente reacciona completamente, es inesperado completamente. No sabes si la gente se va a envolver. A mí me han mandado la policía directamente, una acción que fue más o menos como en la mitad de la crisis de los refugiados, que salí básicamente a gritar, viene el lobo, como en el cuento de el niño que gritó el lobo. No recuerdo el nombre en español. Eh, Pedro y el Lobo, ¿no? Creo. bueno, en inglés es como The Boy Who Cried the Wolf, el niño que gritaba el lobo. Ok. Y básicamente el lobo para mí, porque el lobo también está aquí muy relacionado con lo desconocido, lo peligroso, lo que viene del bosque, ¿me entiendes? Y yo relacioné eso con el migrante de un país árabe, que la cultura es completamente diferente. Entonces es como el acercamiento de lo desconocido. Y quizá por eso este tipo de sociedades, y mucho más las del norte de Europa, donde la migración es muchísimo más contemporánea, causa muchísimo más, como, no diría miedo, pero como una especie de escozor, como es extraño. Em, entonces, mi idea era básicamente ir por las calles gritando, ahí viene el lobo, viene el lobo. Y me fui gritando por todas las calles de Copenhague, hice un recorrido más o menos como de 3 4 kilómetros y llegué al frente del Parlamento. Cuando llegué al Parlamento, seguí gritando el lobo, hasta que llegó la policía. La policía llegó, fue como, al principio me asusté un poco, luego me dio un poco de risa porque la policía me preguntó, ¿qué es esto? ¿Es una demostración? ¿Sí? ¿O es una performance? Y yo, como, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Me dice, no, si es una demostración tienes que tener permiso, pero si es una performance está todo bien. Y yo, no, es una performance. De hecho, era una performance. Yo soy artista de performance, les expliqué el concepto y los policías, nada, me dijeron, ya, bueno, tranquilo, está todo bien. Fue muy chistoso, pero la relación de la audiencia, por ejemplo, en esa acción, era acercarse a mí y preguntarme quién era el lobo. Y ahí yo tenía la oportunidad de decirles, el lobo es lo desconocido, para vos, ¿qué es lo desconocido? Pero era porque yo estaba entrando en la cotidianidad de la gente en la ciudad de Copenhague, irrumpiendo así, guerrilla style, irrumpiendo en la cotidianidad, y por eso la gente se acercaba y me decía, pero ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el lobo? Y ahí tenía yo la oportunidad de explicar. Y eso pasa mucho con el arte público, el arte en espacio público. Pero eso pasa en todo lado. Eh, Solamente que en Dinamarca quizá en Europa es un poco menos arriesgado hacer ese tipo de obras en el espacio público porque no corres peligro físico, quizá. Mientras que si vos haces una acción en un lugar como Colombia, con los problemas políticos que tiene Colombia, quizá poner tu cuerpo en situación de arte público con algo político
es muchísimo más complicado y de hecho riesgoso para tu vida. Por experiencia propia lo digo. Y luego la relación del público en una galería de arte, creo que está un poquitín más estandarizada porque la galería de arte es un espacio, como ya te dije, quizá sacralizado. Es el arte y cuando nosotros hablamos de arte, hablamos de el arte en el pedestal. La persona que hace algo en una galería de arte o en un museo es el artista y merece respeto, merece la atención y merece algo muy importante y merece que lo sigan. Y eso a mí me parece eh, extremadamente interesante porque cualquier cosa que vos propongas en un espacio de galería, la gente te va a seguir y lo va a hacer. Yo he visto artistas que se están golpeando en la cara hasta que se sacan sangre y están casi muriendo y el público en la galería no les dice nada porque están esperando que todo lo que haga el artista hace parte de la obra de arte. Entonces no lo van a detener ni van a hacer absolutamente nada para detener la obra de arte porque es sagrado. Yo tuve un par de encuentros con el Corona en galerías que básicamente me impidieron que la gente siguiera pues lo que yo les estaba proponiendo. Una de esas obras era que yo estaba montando bicicleta en una bicicleta con un entrenador estático y esa básicamente era durante una hora. eh, Como parte de la idea era como una especie de batir el récord de la hora. Obviamente no lo pude hacer porque no soy un ciclista entrenado y monto mucha bicicleta, pero no soy un ciclista entrenado. Pero parte de la idea era que había un músico italiano, amigo mío, que estaba conectando micrófonos en mi cuerpo, micrófonos en la bicicleta y estaba mezclando esos sonidos para hacer una composición de ruido. Entonces llenamos la galería, que en ese momento fue el Museo Nacional de Artes de Dinamarca, y al final era como toda una reflexión acerca de la pérdida de agua potable en el mundo, como los problemas que vamos a tener quizá en un futuro para conseguir agua potable. Eh, y al final nosotros nos quitábamos la ropa y escurríamos nuestras camisetas y nuestra ropa en dos vasos, en dos shots de alcohol para brindar con alguien del público. Pero la curadora enseguida me dijo, no, tú no puedes hacer eso. No, porque estamos en tiempos de corona y tienes de hecho, agradecer que pudiste hacer la performance ahora en la Galería Nacional y que no fue cancelada como muchas de las otras obras que fueron canceladas y muchas de mis otras performances que fueron canceladas por corona y que no se hicieron a través de Zoom. Entonces, lo que hicimos fue recolectar nuestros sudores en un vasito, sí, en un vasito que estuvo expuesto en la galería durante 2 meses. Pero entonces a ese tipo de cosas vos te enfrentas cuando haces una performance o haces algo en una galería. La gente va a la galería y va expectante de lo que pueda pasar. Y hay como un nivel de lo que vos puedes hacer. Tienes como más permiso de hacer cosas que no puedes hacer en el espacio público porque en el espacio público el público no está preparado para ver una performance, por ejemplo. Me resuena una cosa y me gustaría ¿cuál es el grado, no sé si llamarle responsabilidad, David, pero digamos, estamos activando, y lo digo con esto que dices al principio, ¿no? Realmente podemos prever un leve porcentaje y con mucha cuestión de fallar en decir cómo va a responder y qué va a hacer el público, ¿no? Pero ya estamos ahí, ¿no? Mandamos algunos gestos, algunos guiños, y de repente evocamos hacia el espectador a lo mejor algo que sale de nuestro control, digamos, en cuestión de que no le guste, se meta a la obra, ¿no? Nos increpe así como, pues tú de qué me hablas, ¿no? ¿Cuál lobo, no? O incluso en la galería, ¿no? ¿Tú cómo ves ahí? No me gustaría decir posibilidad, pero hay un
el performance artist debe de mandar un guiño preciso para, para tener en ese margen, ¿no? Que, que puede suceder, ¿no? Y hablo específicamente a veces como más de la galería, ¿no? Público puede suceder en mil cosas, ¿no? Pero aún suceden también en la caja blanca, ¿no? En la galería. ¿Cuál crees que sea, si existe, cómo lo vives ese, no sé si llama la responsabilidad, ¿no? Pero digamos, invitas a performance y de repente, ¿cómo? O, y ahora cómo te la regreso, o cómo canalizo toda esa energía para buen término, ¿no? Bueno, hay que tener una capacidad impresionante. Cuando haces performance tienes que tener la capacidad de tapar huecos, ¿cierto? Porque nosotros creemos que pensamos absolutamente todo cuando estamos planeando una performance, pero en realidad no lo podemos planear. Nosotros no podemos planear todas las reacciones o todas las posibilidades. Y creo que es algo con lo que tenemos que jugar directamente. Bueno, yo, por ejemplo, yo no voy a herir a nadie. Eso, no sé, yo vengo de un país donde la gente se hiere porque sí, porque no. Y por suerte las cosas están cambiando y las cosas están mejorando, están cambiando para mejor. Pero yo tengo como una especie de, como mi política, yo no quiero herir a nadie con la obra que hago, físicamente, ¿cierto? La, el día que hice panes con forma de armas en Buenos Aires, por ejemplo, eran panes con forma de armas. Pero había hecho yo un circuito que hacía que cuando la gente tocaba el pan, era un circuito así súper básico, que tenía un tapete conectado a la bandeja donde estaba el pan. Entonces, cada vez que la gente pisaba ese tapetito que estaba enfrente de cada pan y tomaba el pan, sonaba el arma. Entonces, en un momento, la galería se convirtió en una especie de campo de batalla. O sea, ametralladoras, revólveres, minas antipersonales, granadas, sonando todo el tiempo. Esto fue así, violentísimo en términos de sonido, pero yo no pensé que fuera violento en términos físicos. El tema fue que una de mis jurados de tesis, porque eso fue mi tesis de especialización en Buenos Aires, comenzó a llorar. Y parece que yo la herí muchísimo, todos sus recuerdos de la dictadura, porque hubo familiares de ella que desaparecieron en la dictadura y cosas así. Y me dijo que yo había sido muy violento con ella y con el público, que yo debería pensar, por ejemplo, que ofrecerle comida a la gente es un acto de amor y yo debería acercarme al ofrecimiento de comida como con esa perspectiva. Cosa con la cual yo directamente no comulgo completamente porque me parece que como acción política que es muy acertada y que ella haya tenido ese encuentro cercano con su memoria y que haya llorado y todo eso, a mí me parece más que un aspecto negativo de su relación con mi obra. Para mí fue un aspecto positivo porque básicamente toqué fibras sensibles que yo directamente cuando estaba planeando la obra no las pensé. Yo nunca me imaginé que alguien iba a llorar con eso. Yo imaginé que la gente iba a analizar el tema de la violencia en Colombia y quizá iba a encontrar paralelismos con las violencias, otras violencias latinoamericanas, lo cual ocurrió. Pero la reacción de ella para mí fue una ganancia total. Ella lo vio como negativo y obviamente me bajó un poquito la nota final de mi tesis. Pero para mí el solo comentario que ella me hizo que la hice llorar y que la hice sentir muy mal y que yo debería sentirme muy mal por violentarla emocionalmente, para mí fue fantástico. Sin embargo,
ahora cuando planeo performances, creo que analizo un poco más ese tema y si quiero acercarme emocionalmente a la gente, pienso muchísimo cuáles de las acciones de mi obra podrían tocar de manera violenta a las personas que me están mirando. Y si realmente yo quiero que las personas que me están mirando sean tocadas de manera violenta por medio de mi obra. Eso ha cambiado muchísimo y creo que eso tiene mucho que ver con mi acercamiento a los públicos, no solo europeos, sino también latinoamericanos o de otros lugares donde estoy. Es muy importante para mí. Eh, pero sí, considero que no podemos controlarlo y tenemos que completamente jugar con, lo, con, con cosas que no sabemos. Claro, totalmente, y me suena mucho porque sí, ¿no? Es como esta imagen de bote pronto, ¿no? De resolver el imponderable y de llevar la acción a buen término, ¿no? Porque esto que dices me resuena mucho porque no podemos tener el control total, pero que también ahí radica esta fuerza, ¿no? Que mencionabas de la acción, ¿no? Y de ahí me gustaría hacer un link, David, con esta cuestión que mencionaste muy al principio, que decía esa cuestión de lo encriptado, ¿no? Creo que hace tiempo platicaba con una amiga artista, ¿no? Y hablamos acerca de esta, ella me hablaba sobre la necesidad de que la performance comunicara, ¿no? Hicimos un debate en la cuestión pues, que podía no comunicar en términos de emisor-receptor, ¿no? O sea, que puede ser una cosa totalmente encriptado y que confiábamos que en la cuestión de la energía, la emoción, el sentimiento, la atmósfera que se va creando, impacte, ¿no? No sé si es comunicar, pero ¿tú cómo ves esta cuestión? ¿Para ti es necesaria que tenga esta dosis de encriptar tus acciones no toda la acción? De, no lo sé. ¿Cómo te va esta cuestión de lo encriptado en la performance? Bueno, yo considero que todos son elementos comunicativos. Y en términos, lo que vos decís en términos de emisor, receptor, el tema es el código, porque siempre va a haber un emisor, siempre va a haber un receptor. Porque ya básicamente esa es la teoría de la comunicación. El tema es que nosotros tengamos los mismos códigos y que códigos nosotros... Por eso es importante la performance, porque la performance utiliza el cuerpo y el lenguaje corporal es un lenguaje universal. Hay cosas del lenguaje corporal que se repiten en absolutamente todas las culturas. Cuando tenemos frío, ¿qué hacemos cuando tenemos frío? ¿Qué hacemos cuando tenemos calor? ¿Qué hacemos? Cosas así como reaccionamos con miedo, cómo reaccionamos a las agresiones físicas, cómo reaccionamos al dolor físico, por ejemplo. Entonces yo considero que sí hay una manera de desencriptar o de no jugar a la encriptación total en la performance, porque precisamente utilizamos el cuerpo. Y como lo usamos, tenemos ya un lenguaje en común, tenemos un código en común. Entonces el emisor y el receptor van a tener por lo menos un material en común para empezar el entendimiento entre nosotros. Claro, luego de eso vienen temas que son más contextuales. Entonces, si yo planeo una obra que es de contenido político, obviamente mi lenguaje corporal va a venir empapado de mi conocimiento o de mi cultura política, que viene de Colombia, viene de Latinoamérica. Tenemos problemas completamente distintos. Entonces, ahí el código está como, como, como encriptado quizá en otra realidad, ¿cierto? Y ahí es un poco más complicado hacerlo entender, pero yo considero que ese tema de hacer entender y de enviar un mensaje claro, completamente claro, yo creo que está de más, porque simplemente cuando vos estás en el momento de la acción, y conectas con el público, hay una cosa muchísimo más poderosa que el mensaje político, que lo que quieras hacer. Yo considero que el arte, todo lo que uno hace es político, todo lo que hacemos es político, ¿cierto? Y ya, todo el arte es político, incluso cuando no quiere ser político.
Sin embargo, yo considero que cuando nosotros planeamos nuestras acciones muy políticas y tienes elementos y pones elementos ahí en la bandeja que son exclusivamente políticos, corre el peligro de que tu obra se vuelva panfletaria. Y cuando tu obra se vuelve panfletaria, eh, terminas eh, poniendo como un objetivo muy angosto, ¿me entiendes? Tu público va a ser muy angosto y la gente que pueda decodificar el mensaje que estás enviando va a ser muy angosto. Y es peligroso, ser panfletario es peligroso, para mí, en términos de arte. No considero que es necesario poner mensajes así como muy directos y muy políticos estrechos, ¿cierto? Y tampoco me gusta la generalidad, pero me gusta que haya en ese código, que hayan como muchas maneras de conectarnos con el público y cosas que sean como comunes. Y podemos hacer arte que sea políticamente activo, que sea políticamente revolucionario, que envíe mensajes completamente poderosos sin la necesidad de ser panfletarios. Porque la verdad, sinceramente, el arte panfletario es aburridísimo. Claro, en el momento dices, guay, qué impresionante, se desnudó, se pintó con sangre o alguna cosa así, no sé, guau, y dices, wow, increíble. Bueno, y luego, ¿eso queda en tu memoria? Pues quizá no. Quizá vas a ver otras performances en la historia del arte y 700.000 usaron sangre de la misma manera. Y está como en el manual de cosas que tienes que hacer en el arte para ser artista de performance como Binder, Binder. eh, y ya. Entonces, claro, a mí me parece súper complicado ese tema de encriptar o no encriptar los mensajes. A mí me parece que la manera más poderosa de acercarse al público es por medio de la vida cotidiana, porque tienes un lenguaje en común. Todos necesitamos comer, por ejemplo. Todos tenemos una relación muy específica con la comida, por ejemplo. Claro, y que estaría, bueno, y es también, ahí me gustaría pasar a esta cuestión de los materiales, ¿no? De los objetos, las sustancias. De alguna manera, en estos diferentes posiciones que podemos tener ante elegir cuál, ¿no? Y es el adecuado. Este constante gusto, ¿no? En tu plantear la cuestión de la comida, ¿no? Que un objeto, por así llamarlo, de intercambio o un pretexto, un mediador. Ahorita lo acabas de hablar un poquito, pero me gustaría, digamos, está entre tus objetos, sustancias preferidas o cómo te va y de ahí me gustaría ligarlo con cómo abandonar el gesto, David. Es decir, a veces descubrimos un gesto que funciona, ¿no? Que cuaja, ¿no? Y dices, está ahí cerrado, ¿no? Tú esta cuestión de abandonar como algo necesario y primordial en la performance, una especie de work in progress constante, yendo hacia la no repetición, o más bien, no a la no repetición, sino más bien hacia la otra exploración, ¿no? O, o, o cómo te va, ¿no? Me gustaría en esas dos vertientes, si te parece. Bueno, mi acercamiento a la comida específicamente es muy interesante, muy importante, porque eh, la comida para mí es importantísima, es mi conexión con mi familia, específicamente con mi mamá y mi papá. Mi papá era chef y me enseñó a cocinar cosas internacionales, que el omelette, que la paella. Y la relación con la comida con mi mamá es la relación más cercana a la comida tradicional, al ajiaco, al sancocho. Es mucho más tradicional. Pero para mí es tan importante que yo tengo que incluirla. O sea, no tengo que incluirla, pero siempre aparece. Yo no diría que es un gesto completamente eh,
pensado como para ser el centro de toda mi obra, pero siento que sí, es un material, es un elemento que aparece en mi obra. Por ejemplo, mi último trabajo, no último porque voy a seguir trabajando, mi trabajo más reciente, yo no preparaba la comida, pero trabajé en una empresa de envíos de comida que se llama Wolt, que es como Uber Eats o algo así, como una empresa de envío de comida, de mensajería. Y básicamente estuve trabajando en eso como 10 meses más o menos. Y la idea era enviar comida con esa aplicación. Es una aplicación de celular donde vos puedes pedir comida todo lo que está en el sustrato de eso es el problema de lo que yo quería hablar. Como quería hablar del neocapitalismo, quería hablar de las economías geek, de la tercerización, de los trabajos de los migrantes, cuáles son los trabajos de los migrantes y cosas así. Yo quería hablar de todo eso por medio de este trabajo con esta empresa, Wolf, y básicamente lo que hice fue entregar comida con esa aplicación hasta que completé la distancia entre Dinamarca y Colombia, que fueron 9.400 kilómetros, y me llevó más o menos unos 8, 10 meses, tengo que mirar más o menos, pero en resumen fueron 152 días montando bicicleta, entregando comida solamente en la ciudad de Copenhague. Eh, y aunque la materialidad de la obra no era directamente la comida, era montar bicicleta, el viaje metafórico desde Dinamarca hasta Colombia y también de Colombia a Dinamarca, ¿no? Porque era el viaje metafórico nostálgico de vuelta a mi país, pero también el viaje de integración a una nueva cultura y todo este tipo de cosas. El sustrato era esto, todo el movimiento político y las implicaciones de ser migrante y cuáles son los trabajos a los que yo o gente como yo tiene acceso. Eh, pero la comida estaba ahí, está siempre ahí, pero no siento que sea un elemento que yo ponga como gesto único de mi obra. Yo tengo una metodología de trabajo que es súper tonta. Yo tengo que decir, yo básicamente cada que tengo una idea la escribo en mi blog de notas en el celular o si estoy en casa tengo una libreta donde escribo mis ideas de performance y escribo absolutamente todo lo que se me ocurre. Y cuando tengo comisiones, me dicen, tienes una hora para hacer una performance en tal galería, en tal centro cultural. Mi idea es escoger la idea más estúpida. Lo que yo sienta que es como que no tiene sentido, que va a ser chistoso, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque yo siento que esas ideas estúpidas son chistosas, tienen humor, pero tienen humor porque son mis ideas, son bastante políticas, pero el acercamiento a la política en mi obra es bastante humorística, bastante cómica. ¿Por qué? ¿Y por qué yo escojo esas ideas más estúpidas? Porque siento que el humor es muchísimo más poderoso que la violencia. Yo siento que puedo ser muchísimo más poderoso y que puedo construir imágenes más potentes por medio de una acción tonta, silly, que poniéndome sangre en la camisa o poniendo, no sé, o sea, estereotipos que obviamente he utilizado y que quizá voy a seguir utilizando en algún momento cuando encuentre las ideas adecuadas para hacerlo, pero siento que esas ideas cómicas son muchísimo más poderosas porque el humor se puede conectar muchísimo más con la gente que cualquier otro tipo de estética. Entonces yo creo que ese es más o menos mi acercamiento. Claro, gracias David, gracias y por compartir. Y en esta, digamos, en esta constante creación, ¿no? Que a veces en esta relación de performance o arte-vida, ¿no? Procesos muy de uno, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo que estar en Colombia, ¿no? O no es lo mismo ser migrante, o no es lo mismo este,
madre, es decir, hay momentos de vidas que impactan también en el acontecer y por ende en las piezas que se van tratando, ¿no? Y con esto me gustaría llegar, ¿cómo ves esta relación para ti de performance con vida, ¿no? ¿Es un continuo, se parten, se segmentan en dos? ¿Cómo lo verías? No, 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 no hay diferencia para nada. De hecho, yo necesitaba dinero. Estaba en un momento económico difícil, por ejemplo, con este último proyecto de Walt, de la empresa de envíos de comida. Y es un trabajo al que gente como yo tiene acceso, migrantes. Es fácil, tienes que descargar la aplicación y llenar unos formularios. eh, bueno, eso hizo parte de mi exhibición, los formularios, el contrato, el permiso de la policía, el permiso del Ministerio de, de Alimentación, de Salubridad, de todo esto. Pero es bastante fácil aplicar y bastante fácil tener ese trabajo. Como migrante es un trabajo perfecto. Claro, no tienes seguridad social, no tienes un montón de cosas, es shady, es turbulento, pero yo necesitaba dinero y la verdad es que nada de lo que hago podría ser muy alejado de mi obra como artista. Entonces yo básicamente tengo que hacer de todo lo que hago una obra de arte. Y es básicamente eso, yo no puedo separarlo, no puedo. Cualquier cosa que yo haga, voy a tener siempre en la cabeza que hay una apreciación estética a la cual me tengo que acercar por medio de mi cotidianidad. Entonces yo considero que no hay una separación. Y a veces es un poco molesto, ¿no? Porque sientes que estás trabajando todo el tiempo. Eh, Tuve que volver a trabajar en Volt porque tuve problemas económicos otra vez y dije, no, esta vez voy a trabajar solamente, voy a ganar dinero hasta que esté un poco como más estable otra vez, pero esto es solamente por el dinero, no, nada más. Primer día, estoy escuchando un podcast y grave error, estoy escuchando un podcast sobre economías geek y toda la problemática de la economía geek en Estados Unidos y cómo quizá en el 2027 como el 70% del trabajo va a ser mediado por economías geek. Y yo comienzo a pensar, no puedo creer. Y entonces comencé a escribir otra vez y a teorizar sobre lo que estoy haciendo, sobre el trabajo que estoy haciendo. Y la verdad es que yo siento que es una imposibilidad que tengo. Yo no puedo dejar de pensar mi vida como parte de mi obra. No lo puedo separar. Y yo creo que ningún artista lo puede separar, ni siquiera artistas visuales, pintores, escultores. El arte hace parte de la vida diaria, o sea, hace parte del cotidiano y un artista al cual su vida cotidiana no le signifique arte, yo creo que no, yo la verdad no sé si podría ser un artista tan comprometido o tan fructífero. Yo creo Claro. que la manera es ser un artista todo el tiempo, es que eres un artista todo el tiempo. Claro, claro, gracias, David. Y de aquí me gustaría hacer un puente, ¿no? Con tu labor también como, pues, promotor, ¿no? Organizador, de Body Landscapes, ¿no? Que creo que también, pues, te da esta posibilidad también de ver estos trabajos de muchos colegas, ¿no? Que pueden intercambiar y que también se vuelve como una especie como de no sé si la palabra es pedagogía, ¿no? Pero sí de compartir lo que hacemos y desde dónde lo hacemos, ¿no? Entonces, platícanos cómo está el proyecto de Body Landscapes. Bueno, ahora el proyecto de Body Landscapes continúa el próximo año. En pandemia, los 2 primeros años de la pandemia, logré conseguir fondos para hacerlo online y la verdad es durísimo hacer un festival online. Creo que no no me gusta. Y lo traté de organizar
interactivo, haciendo que los artistas, como pidiéndole a los artistas que pensaran obras que hicieran que la gente interactuara por Zoom. Entonces fue súper interesante. Sin embargo, hace muchísimo falta la presencia. Sin embargo, claro, este tema de la virtualidad hace que puedas ir a lugares donde no podrías ir, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me invitaron a una bienal en Canadá que se llama Viva Art Action en 2018, 19, y no pude ir porque no me dieron visa, porque soy colombiano y pues tener un pasaporte colombiano pues es una cruz gigante que llevo a cuestas, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, ellos colocaron esos papeles como parte de la exhibición, como la, la negativa, e igual contrataron a un grupo de gente que iba a hacer como asistir, como hacer lo que yo les dijera, como seguir instrucciones, y yo iba a estar como en una pantalla de Zoom o de Skype dirigiendo, ¿cierto? Entonces igual hice parte de esta bienal, todo, y esa fue mi primera experiencia online, y después de eso dije, ah, sí se puede hacer algo interactivo y sí se puede incluir a la audiencia por, virtualmente. Entonces esos 2 años se hizo virtual, muy interactivo, muy interesante también. Sin embargo, el último año, este año que pasó, no lo organicé porque no conseguí los fondos, pero el año que viene va de nuevo. El festival comenzó en 2017, fue el año que yo llegué a Dinamarca y básicamente yo tengo que estar activo todo el tiempo, así que lo primero que hice, bueno, me invitaron a esta residencia que conté al principio de la entrevista y después de eso yo no me iba a quedar quieto, así que dije, bueno, voy a organizar algo yo porque tengo que seguir la acción. La acción hay que continuarla, performancear o morir. En esas estamos constantemente, David. Tal. Ya vamos a ir rumbo al final, David. Siempre hay algunas preguntas que me gustaría hacértelas. Y la primera es, por qué hacer performance, David? Yo siento que para mí no hay otra manera distinta de hacer arte. Dale. Y la otra sería, ¿para qué? ¿Para qué hacer performance? Guau, esa es difícil. Eh, tengo un abanico de razones por las cuales hago performance. ¿Para qué y por qué? Son muchas. Van desde entenderme a mí mismo como persona, van desde el tratamiento de mis problemas, de mis experiencias, ¿sí? Van también como de los problemas que tengo políticamente con la realidad, cosas con las cuales yo no puedo compaginar. La desigualdad, eh, yo no puedo compaginar con estos problemas europeos, por ejemplo, de migración, y es algo que a mí me molesta infinitamente, infinitamente, que nosotros fuimos responsables de la industrialización, o sea, es que Latinoamérica, y es que no sé ni siquiera por qué le llamo Latinoamérica, es que no sé por qué no utilizamos nuestros idiomas, en realidad sí lo sé, nos mataron, y mataron nuestras lenguas, ¿cierto? Y hay muy pocas sobrevivientes de eso. Y es que no puedo, hay cosas que no puedo. Después de toda la invasión a Latinoamérica y todo lo que nos saquearon y todo lo que pasó y todo lo que saquearon a África y toda la mierda que le han enviado a Medio Oriente y a Asia Meridional y todo eso, y ahora hay problemas de migración a Europa. Es que es increíble. Y es increíble que hay una guerra aquí en Europa ahora y los refugiados europeos son completamente bienvenidos, mientras que hace 3 años los sirios eran tratados como animales.
Y esas son cosas que yo no, la verdad, yo no puedo. Y esa es una de las razones por las que yo hago performance y por las cuales yo utilizo los materiales que utilizo y por las cuales yo, por ejemplo, utilizo la comida, por ejemplo, en el arte que hago, porque yo siento que a través de la comida uno puede estudiar y puede transmitir y puede reconocer la historia de los pueblos, la historia de las migraciones, la historia de la violencia, la historia política, social, económica, todo, absolutamente todo aspecto de la vida del humano bueno, de los animales también, todo a través de lo que comemos. Por eso para mí es tan importante usar la comida en mi obra. Eh, pero bueno, más allá de eso, es que las razones por qué y para qué, es que yo hay cosas que tengo que comunicar. Claro. Y la otra sería, ¿para quién, David, para quién hacer performance? Bueno, ahí ya es como muy abierto, pero yo creo que siempre hay alguien que está dispuesto a escuchar. En primer plano, siempre hay alguien que está dispuesto, que es la audiencia de la performance, alguien que está, no sé, como en términos de eco, el observador modelo, ¿cierto? Pero después de eso hay que apuntar a la gente que no ve performance, que no ve arte, porque es muy importante crear nuevos públicos, es muy importante generar una especie de pedagogías en torno al arte, no solo de performance, pero yo siento que el arte de performance es el que más necesita pedagogía porque es uno de los más incomprendidos, porque es efímero primero que todo, eh, y no hay objetualidad, ¿cierto? Muchos de los artistas de performance no repiten sus obras. Yo, por ejemplo, no repito o trato de no repetir. Mm, Eventualmente se repiten elementos, pero yo, claro. performances específicas, yo no las repito. Y por eso creo que la performance necesita mucha pedagogía o didáctica, digamos, que desde mi perspectiva la pedagogía debería estar un poquito más ligada a la didáctica, al juego con el público. Y siento que esa es una labor que nosotros tenemos que llevar a cabo, desencriptar lo que hacemos y hacerlo parte de la vida cotidiana, no solo de nosotros mismos, pero también de la audiencia. Entonces, la audiencia que no está acostumbrada a la performance, creo que esa es uno de mis objetivos. De hecho, hay un grupo, no sé si los conoces, no recuerdo los nombres de los investigadores, pero tienen un grupo que se llama Micro Performance. Es un grupo, Órale, es un suena grupo, chido, no, no lo había escuchado. es un grupo brasilero. Y entonces hay un tema muy interesante y es que cuando nosotros como artistas decimos que somos artistas, nosotros mismos ponemos el foco en lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, si yo hago esto, si yo muevo esto, esto es una performance, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo digo, yo soy el enunciador. Y, y ese es el tema de la comunicación en la performance. El emisor es el que tiene el poder de decir qué es lo que está comunicando y el receptor simplemente es pasivo, el receptor recepta, básicamente eso. Pero este grupo, Micro Performances, lo que hace es darle el poder al receptor. Y entonces los tipos han generado, se ha vuelto como una especie de broma en Facebook, en Instagram, como hay muchos memes también y cosas así, pero hay gente, la idea es que el foco de qué es arte y qué no es arte no está ni en los curadores, ni en los artistas, ni en, ya sabes, los que están en el pedestal, sino en el observador. Ok. Entonces, lo que los tipos dicen es que todo es performance, todo puede ser performativo. Entonces, ¿qué tal si no es el artista el que dice esto es una performance, sino la audiencia o gente desprevenida o gente que está por ahí, no sé qué, que dice, mira, este señor con este sombrero verde y con un, no sé, así, llevando un monito o lo que sea, está haciendo una performance. Lo filman y lo suben al grupo. Ok. Entonces, básicamente lo que los tipos hacen es poner el poder de la enunciación en el receptor.
Entonces el receptor es el que le pone la etiqueta de arte a las cosas que pasan en la cotidianidad. Y eso a mí también me parece muy importante. Y eso es una labor pedagógica importantísima, porque hay Claro. tantos momentos performáticos en la vida diaria, tantos que nos estamos perdiendo una performance colectiva que es básicamente la ciudad. Claro, claro. Gracias por compartir, ¿eh? Está chido este proceso, ¿no? De microperformance brasileños, dices. Y la otra, David, Bien, sería, me gusta decir performancear o morir, ¿no? Pero ¿cómo completarías tu performancear o performancear o performancear y o, ¿no? Con lo que gusta es performancear y qué o qué para ti, David. performanciar y comer. Súper chido, David. Oye, pues yo te agradezco mucho, David, tu tiempo y tu presencia. ¿Algo más lo que desees agregar? Gustavo, primero que todo, muchísimas gracias a vos por la invitación. Estoy, estoy encantado de estar acá, de hacer parte de este proyecto. He mirado los videos, me encanta cómo te acercas al cuerpo, eh, a la performatividad de tus invitados, me gusta muchísimo. Y hay que compartir, primero que todo, esto que estamos haciendo nosotros acá, hay que compartirlo, hay que hacer más ejercicios de esto, de hablar con artistas y hablar con, con gente que no es artista también, como, bueno, esto, por ejemplo, que me preguntabas a mí sobre mi acercamiento al público y cómo el tema de la didáctica y esto, me parece que también sería muy importante acercarnos a las personas que no tienen ningún acercamiento previo a la performance y preguntarles qué pasaría o qué pensarían ellos si alguien se para enfrente de ellos inflando una banana gigante y quemando. No sé, una Claro, cosa así. Em, para saber cuáles son las perspectivas como en este tipo de ambiente, ¿no? En una entrevista, no solamente después de una performance, porque en una performance ya tienes como una especie de mirada previa, de preparación. No sé, deberíamos acercarnos al público de maneras distintas también. Eh, ese tema de compartir, el tema de ir a ver performance, el tema de apoyar artistas emergentes, es súper importante apoyar artistas emergentes, artistas jóvenes. Como decía al principio, ser un artista ya es un privilegio, pero dentro de ese privilegio es muy duro ser artista, es una cuestión muy complicada. Entonces, hay que apoyar a los artistas, independientemente que sean artistas de performance o artistas visuales o músicos, hay que apoyar a los artistas. Es una economía bastante vulnerable, una economía que sufrió muchísimo. Yo no lo digo personalmente porque, como te digo, yo estoy en medio del privilegio europeo acá, pero, pero sí tengo muchos amigos que sufrieron los embates del corona gravísimos. Y habían encuestas que decían cuáles son las labores más importantes y siempre el arte estaba abajo. El arte era lo menos importante. Sin embargo, ¿qué era lo que la gente consumía cuando estaba encerrada en sus casas? Pues productos culturales. claro. Entonces, hay que seguir apoyando el arte, pero no solamente consumiendo el mainstream, pero también apoyando a nuestros artistas locales y cosas así. Creo que eso es muy... Claro, Y claro. No, totalmente, David, pues una invitación también a que viste en las redes sociales está como David Sebastián López Restrepo, ¿no? Por ahí también está tu página, está Instagram y Facebook. Y pues agradecerte, David, esperamos encontrarnos nuevamente en lo virtual, en lo presencial, como sea, y seguir compartiendo esto que nos gusta tanto. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación y espero en serio en algún momento compartir mucho más allá de la virtualidad, que podamos encontrarnos en algún evento y que conozcamos nuestro trabajo en vivo. Estaría increíble. Pues un abrazo y que la acción no pare. Que la acción no pare, nunca. Que la- Gracias, Gustavo. Gracias.